Y Miguel, Gracias por la invitación. bueno, a charlar muchas cosas. Vamos a empezar por lo más polémico. Estábamos esperando lo que era tema precios, que nos abarcó toda la discusión de toda la semana. Y digo polémico porque incluso en Juntos por el Cambio se vieron contradicciones sobre qué decir sobre un tema que quiero charlar con vos. ¿Qué significa para vos los monopolios y los especuladores en un momento de crecimiento fuerte de precios? Más allá de tu pensamiento de la macroeconomía. En esta radiografía de por qué están creciendo mucho los precios. El problema con eso es que me parece que es buscar supuestos enemigos, ¿no? De pensar que los precios suben porque hay monopolios. Me pregunto si en la década de los 90 esos monopolios que ahora señalan estaban. La respuesta es que sí. Y vos no tenías inflación. La inflación no pasa por ahí. Honestamente tampoco me imagino que en realidad hay una concentración de algunos participantes que buscan extraer poder monopólico en los precios, porque habría que discutir puntualmente cada sector, que para hacer correctamente eso necesitas un estudio microeconómico de lo que pasa en cada uno de esos sectores. Pero definitivamente el problema inflacionario en la Argentina no es de monopolio, te lo vuelvo a decir. En la década de los 90 estos mismos participantes existían y vos no tenías inflación. Es contundente. ¿Y hay algo de eso? Primero, ¿vos pensás que la economía y la política son cosas distintas? No, yo creo que la política termina rigiendo la economía. Si vos tomás... Ah, mira, estamos bastante... vos sos liberal, te definís liberal. Sí. Y ahora quiero hablar porque en tu cuenta de Twitter ya decís, soy del 14%. Sí, señor. Directamente con, supongo que por los puntos que sacó Milei en la ciudad. Correcto. Bueno, entonces Déjame que te termine la coincidimos idea. con economía y política, es lo mismo. Mirá que... Pero es que lo que... No es que es lo mismo. Déjame que le dé un poco más de color a lo Dale, que quiero obvio. decir. Si vos no tenés una política, una clase política o un gobierno que pueda tener credibilidad, ninguna medida, por más que sea correcta, por más que sea una medida tendiente al crecimiento, va a tener ningún efecto. Déjame que te ponga un ejemplo muy sencillo. Imaginemos por un segundo que el gobierno, este o el que sea, olvídate de este gobierno, quiere dar un incentivo a la contratación de gente. Dice, el que contrate gente a partir de ahora no va a pagar cargas sociales por 2 años y va a tener unas facilidades para despedir eventualmente a esos empleados sin indemnización o con una indemnización simplificada. Estoy teorizando. Sí, sí, sí. Fíjate que si le creen al que está anunciando esta medida, el efecto va a ser uno. Pero si no le creen, va a decir, si yo contrato al empleado y después me cambian la norma, quizá me dicen, una vez que lo contraté, me dicen, no, ¿sabes qué? Te cambio, lo vas a tener que indemnizar por el doble. O me dicen, en realidad, esos 2 años que te iba a dar de no pagar aportes, te lo dejo a 6 meses. Entonces, si a vos no te creen, el actor económico que tiene que recibir el efecto de esa medida dice, como no le creo, no acciono, no hago nada. Entonces, la misma medida dictada por un gobierno con credibilidad o sin credibilidad tiene efectos diferentes. Si al gobierno no le creen, por más buena que sea la medida, no va a tener efecto. Por eso, lamentablemente, yo creo que este gobierno que no tiene credibilidad, por una infinidad de razones, va a ser incapaz de bajar la inflación en el 2022 y en el 2023. Estamos atrapados, porque no tiene credibilidad. ¿Qué podría hacer para recobrar credibilidad? Bueno, eso es otra discusión. Pero ¿Y la oposición me parece que cómo juega para vos en la credibilidad del gobierno, por ejemplo? Me parece que lo que pasa es que la credibilidad para tomar la medida es el que dirige. Obviamente también hay una credibilidad que puede tener la oposición, pero a los efectos de las medidas económicas, me parece que la que importa es del que manda, del que va a poner cierta medida de política económica que te tienen que creer o no para que sea efectiva. Empezaba diciendo que vos ahora abiertamente decís del 14%, Sí, sí. de lo que construye Milei, supongo que Spert también. Por supuesto. ¿Ya te considerás parte de la política? No tengo pensado postularme no tengo pensado postularme por ahora. No a sos nada. ser candidato. No. ¿Por qué considerás que la política... Por motivos te puede- personales. Motivos Por motivos personales. personales. Bueno, pero vos hablabas de la credibilidad, de los acuerdos que pueda tener la política. ¿Cómo ves a la oposición, a un Milei que por lo general no se muestra
predispuesto a un acuerdo, por ejemplo, con el gobierno, y también dentro de la oposición hay personajes que dicen cosas distintas, por ejemplo, sobre la economía, como Larreta y Bullrich. Escuchemos un toque a Larreta hablando sobre esto, de los monopolios, tienen visiones distintas sobre la economía y, bueno, la tentación a saber si se puede hablar de un acuerdo o no en la Argentina. Escuchemos a Larreta, a ver. Es un problema complejo, no es un problema de una sola solución con una sola causa. Hay un tema de competencia, también hay monopolios, entonces tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia. Los monopolios no ayudan, claramente no ayudan a bajar la inflación. Monopolios Entonces, en los distintos sectores, en la industria de la alimentación, por ejemplo, también. En sectores, en general lo digo. Sí. Estoy hablando de la industria particular. Bueno, ahí... No se escuchó nada, lo tuve que leer. Perdón, él decía, hablaba sobre los monopolios y dice, si bien hay que generar competencia, están los monopolios ahí cuando le preguntaban sobre inflación. Pero es que Larreta es el estandarte de la corrección política. Repite lo que la gente quiere decir, él quiere estar siempre bien con Dios y con el diablo. Después dijo que estaba a favor de cobrar un impuesto a la propiedad ociosa. Larreta socialista. ¿Y cómo ves entonces Larreta, si se hicieran la mitad de las cosas que él dice, al país le iría peor. En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hizo? Subió los impuestos y subió el gasto. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires tiene bastante capacidad de financiación, pero nos ahorcó impuestos. ¿Y qué pensaría si Milei se asocia con Larreta? Milei no se va a asociar con Larreta. ¿Y con Porque Macri? ya lo dijo muchas veces. Bueno, pero es parte de Juntos por el Cambio. ¿Quién? No, Larreta, digo, es parte de Juntos por el Cambio de acercarse. Él sí dijo que yo no voy a hablar por Milei, vos le tendrías que preguntar a él. Yo puedo inferir lo que él creo que haría, pero disculpame, pero no voy a hablar por él, porque la verdad, pero definitivamente él se ha mostrado muchas veces muy antagónico con Larreta, para decírtelo de una manera elegante. Sí. Ahí te hago esa pregunta. Entonces, ¿vos no te imaginás un acuerdo? El peronismo, el Juntos por el Cambio más blando o socialista, como dijiste, y los más duros, los liberales. ¿Acuerdo para qué? ¿Entendés? Tendríamos que ver acuerdo para qué. Me parece que hay un enorme problema de diagnóstico. Yo te voy a dar cuál es mi diagnóstico. El que considero que es que la clase dirigente hace décadas gasta más de lo que recauda. Ese es el corazón de todos los problemas de Argentina. Como gasta más de lo que recauda, fíjate, no le alcanza, entonces nos subieron los impuestos de manera brutal. Esto es dato. El verdadero legado de la década kirchnerista es que el gasto sobre PBI pasó de 22 puntos a 44. Duplicaron el tamaño del Estado como proporción del PBI. Eso es lo que pasó. ¿Sabes que tengo una pregunta? Disculpame, sí, eso es muy importante. Sí. Eso es un dato. Acá no hay relato. Eso es lo que pasó. El kirchnerismo, desde que llegó Néstor, que recibió 22 puntos del PBI como gasto público, hasta que se fue Cristina en su segundo mandato, se duplicó el tamaño del Estado. Para vos financiar esto, tuviste que subir los impuestos a la estratosfera. Aún así no te alcanza, tomaste deuda. Se fue Cristina Kirchner y ¿qué hizo Macri? Macri siguió tomando deuda para seguir gastando como gastaba Cristina y después nos dejó la deuda, que por supuesto te imaginarás que no la voy a celebrar. Como Alberto Fernández ahora tampoco tiene cómo financiarse con deuda, imprime papel. ¿Y vos qué pensás del tema, no impuestos? ¿Vos considerás que son altos? ¿Es discutible? Yo también incluso. ¿Es discutible que son altos? No, es discutible si son más, tiene que ser más, menos, lo que sea. Ahora, cuando están hay que pagarlos. Sí, a ver, yo te digo lo que termina pasando. La evasión es consecuencia de impuestos altos. El crecimiento de la economía informal es consecuencia de impuestos altos y de regulaciones por todos lados. Hoy, como si no tuvieran suficiente problema los que están en el sector privado, le ponen una ley de etiquetado frontal. ¿Sabes qué? Es una regulación más. No te gusta, claro. Es un costo más que tienen que enfrentar para producir. Y esos no son los problemas que realmente son inmediatos en la Argentina. Entonces, la clase política o la casta política haciendo que hace algo, simulando que está trabajando, pero no sirve para nada. Dejaste bien en claro que opinás de una parte de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, como Larreta, obviamente apoyás a Milei. ¿Qué opinás de Macri? De este último Macri que está apareciendo y que lo vimos ayer en Dolores. Yo te digo la verdad, a mí Macri, si le quiere hacer un bien al país, no debería ni aparecer, ni postularse de nada. Yo, por ejemplo, lo que deseo es que el gobierno pierda las elecciones, por supuesto, que pierda en el 2023. Pero Macri juega a favor del kirchnerismo, no tiene que aparecer más, me parece. ¿Y para vos quién tiene que estar ahí? No sé, pero me queda claro que él no.
No sé quién está, tampoco me gusta Larreta, ¿te imaginas? Pero me parece que él, no sé, tiene mucha imagen negativa y le resta votos a todo lo que es la oposición. Y ahí vos pensás que toda la oposición debería tener un discurso más liberal, ponele, o más parecido a Milei. Yo creo que mucha parte del arco político está teniendo algunas, déjame decirlo así, algunas pinceladas de relato liberal, que lo creerán o no, pero se empieza a discutir. Después, igual, tienen el gen impregnado, tiene el ADN estatista y socialista, cuando Larreta, viste, se olvida y dice, no, a mí me parece bien el impuesto a la propiedad ociosa. ¿Vos te das cuenta de lo que quiere decir eso? Quiere decir que el tipo que trabajó y por algún motivo tiene 2 departamentos, le vas a cobrar un impuesto extra porque sí. Es más extracción de recursos al sector privado. Miguel, antes estaba en el programa anterior hablando sobre los spots y la creatividad política y quería, para ir cerrando, hablar un poco, ¿qué opinas de Milei cantando, exacerbándose y demás? ¿Qué es lo que te genera? Lo vemos un poco porque también es una parte de su construcción de imagen y vamos a ver cómo cantaba Milei, a ver. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ahí había mucha más gente que en el acto de Macri. Vos también sos de cantar y demás. Es parte de la creatividad que te da él. Vos tenés tu idea hiperliberal de cuando hablas de impuestos. ¿Qué opinas de esto? ¿Te parece que está bueno? ¿Vos saldrías a acompañarlo y demás? Esas cosas. Me parece que está en su total Son las reglas del juego. Libertad. Y además, es el claro ganador electoral. Y es el personaje político que más tracción está teniendo y más crecimiento está teniendo. Olvidémonos si te gusta o no te gusta. Le está funcionando. A todas luces le está funcionando. Y me parece que lo que él tiene sobre todo es incorrección política. Y lo que él tiene es que la gente le cree. A ese tipo me parece que le creen. Eso es lo que yo veo y es lo que yo interpreto. Te aclaro que me parece que los votos no van a ser 14% ahora en las... Yo creo que va a estar bastante más cercano al 20%. Bien. Bueno, veremos. Bueno, Miguel, gracias por venir. Por favor. Bien, vamos a seguir obviamente hablando de los